¿Sabías que Chihuahua es tan grande que podrías meter a Bélgica, Holanda y Dinamarca juntas y aún te sobraría espacio? ¿Que bajo sus desiertos hay cristales gigantes más grandes que árboles creciendo en cuevas de 50 grados centígrados? ¿O que sus barrancas son más profundas que el mismísimo Gran Cañón, pero nadie las pela? Chihuahua no es solo desierto y perros miniatura. Es geología extrema, es historia sangrienta y es el estado que todos ignoran hasta que descubren que es el más grande del país. 35. El estado que es más grande que países enteros. Chihuahua tiene 247.455 kilómetros cuadrados. Para que te des una idea, es más grande que el Reino Unido. Más grande que Corea del Norte y Corea del Sur juntas. De hecho, podrías meter a Uruguay, Bélgica y Holanda dentro de Chihuahua y todavía te sobrarían varios miles de kilómetros cuadrados. Geográficamente hablando, Chihuahua es un país dentro de México que decidió quedarse. Y lo más loco es que la mitad está prácticamente vacía. Hay zonas donde puedes manejar 100 kilómetros sin ver una sola casa. Es un desierto del tamaño de Europa que la mayoría de los mexicanos ni siquiera puede ubicar en el mapa. El gigante invisible de México. 34. Las barrancas que hacen al Gran Cañón parecer un hoyo. Las barrancas del Cobre son un sistema de 6 cañones que en total son más extensos y profundos que el Gran Cañón de Estados Unidos. La barranca de Urique tiene 1879 metros de profundidad. La del Cañón del Colorado tiene 1829 metros, pero aquí está el detalle que nadie cuenta. El sistema completo de las barrancas del Cobre cubre más de 60.000 kilómetros cuadrados, es decir, 4 veces más grande que el Gran Cañón. Geológicamente se formaron por la erosión de 6 ríos durante millones de años. Los rarámuri han vivido ahí durante siglos corriendo descalzos por caminos que matarían a cualquier maratonista olímpico. Mientras los gringos presumen su cañón turístico con puentes de cristal, Chihuahua tiene un laberinto geológico 4 veces más grande que nadie visita. Z1. Suscríbete ya o seguirás creyendo que el desierto es solo arena vacía. 33. La cueva de los cristales gigantes que parece ciencia ficción. A 300 metros bajo tierra en la mina de Naica hay una cueva llena de cristales de selenita del tamaño de vigas de edificio. El cristal más grande mide 11 metros de largo y pesa 55 toneladas. Para que dimensiones, es más alto que un poste de luz. Estos cristales crecieron durante 500.000 años en agua súper saturada de minerales a 50 grados centígrados. La cueva es literalmente un horno. Sin equipo especial de enfriamiento, un humano aguanta máximo 15 minutos antes de desmayarse por el calor. Cuando la descubrieron en el año 2000, los mineros pensaron que era un set de película. Pero no, es geología real. El problema es que para acceder a la cueva tienen que bombear el agua constantemente. Si dejan de bombear, se vuelve a inundar y adiós cristales visibles. Es uno de los lugares más impresionantes del planeta y está cerrado porque mantenerlo abierto cuesta una fortuna. Chihuahua tiene una maravilla natural que ni siquiera puede mostrar. 32. El desierto que no es un desierto. El desierto chihuahuense es el desierto más grande de Norteamérica. Cubre 620.000 kilómetros cuadrados entre México y Estados Unidos. Pero técnicamente no es un desierto puro, es un matorral xerófilo. La diferencia es crucial. Un desierto tiene menos de 250 milímetros de lluvia al año. El chihuahuense tiene entre 200 y 400 milímetros. Esa diferencia hace que tenga más de 3.000 especies de plantas, más biodiversidad que el Sahara, el Gobi y el Mojave juntos. Hay biznagas, lechuguillas, gobernadoras, ocotillos, yucas. Geográficamente es un mosaico de vida adaptada a condiciones extremas. Temperaturas de 45 grados en verano y menos 10 en invierno. Y sigue vivo. El chihuahuense no es un desierto muerto. Es un laboratorio evolutivo donde solo sobrevive lo más duro. 31. La ciudad fantasma más grande de Norteamérica prehispánica. Paquimé, también conocida como Casas Grandes, fue una metrópoli que en su apogeo tuvo más de 10.000 habitantes, esto entre el año 1000 y 1450 después de Cristo. Construyeron edificios de adobe de hasta 5 pisos con sistemas de ventilación, drenaje y calefacción pasiva. Tenían canchas de juego de pelota, observatorios astronómicos y una red de comercio que llegaba hasta el Océano Pacífico y el Golfo de México. Geográficamente eligieron un valle fértil cerca del río Casas Grandes con acceso a agua permanente.
Pero en algún momento del siglo XV, la ciudad fue abandonada. Algunos dicen que fue una sequía prolongada. Otros que fueron ataques de tribus enemigas. La verdad es que nadie sabe. Lo que queda es una ciudad de adobe gigante en medio de la nada. Un recordatorio de que civilizaciones enteras pueden desaparecer sin dejar explicación. Y Paquimé está ahí, en silencio, esperando que alguien resuelva el misterio. 30. El tren que cruza el imposible. El Chepe, oficialmente el Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, es una de las obras de ingeniería más insanas de México. Son 653 kilómetros de vías que atraviesan la Sierra Tarahumara, conectando Chihuahua con Los Mochis, Sinaloa. 37 puentes y 86 túneles. El más largo mide 1 kilómetro 800 metros. La construcción tomó casi 100 años. Empezó en 1897 y terminó en 1961. Murieron trabajadores por decenas durante la construcción, despeñados, aplastados, volados por dinamita. Geográficamente es una locura. Vas del desierto a los 2.400 metros de altura en la sierra en cuestión de horas. El tren sube y baja por cañones donde un error de cálculo significa caer cientos de metros. Hoy es atracción turística, pero originalmente fue construido para sacar madera y minerales de la sierra. El paisaje es espectacular, pero cada kilómetro de vía costó sangre. El Chepe no es un paseo, es un monumento a la terquedad humana contra la geografía. 29. La cascada que se convirtió en cubos de hielo. La cascada de Basaseachi es la segunda más alta de México con 246 metros de caída libre. Pero lo más impresionante pasa en invierno. Cuando las temperaturas bajan a menos 15 grados centígrados, el agua se congela en el aire. Literalmente. Las gotas caen y antes de tocar el fondo se convierten en hielo. Se forman columnas gigantes de hielo que cuelgan como estalactitas congeladas. Los rarámuri le llaman Basaseachi, que significa lugar de la cascada o lugar del coyote, dependiendo de a quién le preguntes. Geográficamente está en plena Sierra Tarahumara rodeada de bosques de pinos y barrancas. El agua proviene del arroyo Basaseachi que nace de manantiales de montaña. En verano es un río caudaloso. En invierno es una escultura de hielo viviente. Y lo más loco es que puedes caminar detrás de la cascada congelada. Es como estar dentro de una catedral de hielo. Basaseachi no es solo una cascada, es un evento geológico estacional. 28. Las dunas que cantan. Las dunas de Samalayuca son un campo de dunas de arena fina que cubre más de 150 kilómetros cuadrados justo al sur de Ciudad Juárez. Pero estas dunas tienen una particularidad inquietante. Cuando el viento sopla de cierta manera, las dunas emiten un sonido grave y constante, un zumbido que parece venir del subsuelo. Los lugareños le llaman el canto de las dunas. Científicamente se debe a la fricción de los granos de arena de cierto tamaño y forma deslizándose entre sí. Pero el efecto es escalofriante. Suena como un motor lejano o un coro de voces bajas. Los apaches creían que era el espíritu del desierto hablando. Geológicamente, estas dunas se formaron por la erosión de rocas de las montañas cercanas durante millones de años. El viento constante del norte las mantiene en movimiento. Se mueven hasta 30 metros al año. Las dunas de Samalayuca no están quietas, están vivas, moviéndose y cantando su canción de arena. 27. La mina que hizo rico a medio mundo. La mina de Santa Eulalia operó continuamente desde 1552 hasta principios del siglo XXI. Casi 500 años extrayendo plata, plomo y zinc. Se estima que de ahí salieron más de 2.000 millones de onzas de plata. Eso es suficiente plata para hacer monedas para medio planeta. Durante la colonia, la plata de Santa Eulalia financió la construcción de catedrales en España, palacios en Europa y parte de la conquista de América. Geográficamente, la mina está en un cerro lleno de vetas de mineral que se formaron por actividad hidrotermal hace millones de años. Los túneles de la mina suman más de 1.000 kilómetros. Un laberinto subterráneo que nadie ha mapeado completamente. Hoy, Santa Eulalia es un pueblo fantasma. Las casas vacías, los hornos apagados, los pozos sellados. Pero bajo el suelo sigue habiendo plata, solo que ya no es rentable sacarla. Santa Eulalia no fue solo una mina. Fue la caja fuerte del Imperio Español, y ahora es una tumba de plata olvidada. 26. El lugar donde cayó la muerte.
En la región de Chupaderos cayó un meteorito de hierro hace miles de años. Los fragmentos están esparcidos por kilómetros a la redonda. Algunos pesan varias toneladas. El meteorito Chupaderos es uno de los más grandes encontrados en México. Está compuesto principalmente de hierro y níquel con trazas de cobalto y fósforo. Su composición indica que proviene del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Viajó millones de kilómetros para estrellarse en Chihuahua. Los pueblos prehispánicos lo consideraban sagrado. Usaban fragmentos para hacer herramientas y objetos ceremoniales. Hoy los fragmentos más grandes están en museos, pero hay pedazos todavía enterrados en el desierto. Si caminas por Chupaderos con un detector de metales, puedes encontrar trozos de roca espacial asomando entre la tierra. Chihuahua no solo tiene historia terrenal, tiene historia cósmica enterrada bajo sus pies. 25. El acueducto que nadie recuerda. En la ciudad de Chihuahua existe un acueducto colonial que traía agua desde los manantiales de Tabalaopa. Fue construido en el siglo XVIII y tenía más de 5 kilómetros de longitud. Usaba un sistema de arcos y canales subterráneos que funcionaba por pura gravedad. El agua llegaba limpia y fresca al centro de la ciudad. Durante 200 años fue la principal fuente de agua potable. Pero con la llegada de la tubería moderna en el siglo XX, el acueducto fue abandonado. Hoy quedan solo algunos arcos en pie. La mayoría fueron demolidos o están enterrados bajo el asfalto. Pocos chihuahuenses saben que caminan sobre un sistema hidráulico colonial que sigue ahí abajo, intacto y seco. La ciudad creció encima de su propia historia sin mirar atrás. Z2. Suscríbete o nunca sabrás los secretos que México te esconde. 24. La zona del silencio que no es tan silenciosa. Mucha gente cree que la zona del silencio está en Chihuahua, pero técnicamente está en Durango y Coahuila. Sin embargo, parte de su área de influencia magnética sí afecta el noreste de Chihuahua. Esta región tiene anomalías magnéticas que interfieren con señales de radio. Los lugareños cuentan historias de brújulas que giran sin control y radios que se apagan solos. Científicamente se debe a que el subsuelo tiene concentraciones altas de magnetita, un mineral magnético. La NASA estudió la zona porque ahí cayeron varios meteoritos, incluyendo partes del cohete Athena en 1970. Geológicamente es un desierto plano que parece normal, pero sus campos magnéticos son raros. No es magia, es geofísica. Pero para los rancheros que viven ahí, es el lugar donde las máquinas se vuelven locas. 23. El río que se secó por una presa. El río Conchos es el afluente más importante del río Bravo en su parte mexicana. Nace en la Sierra Tarahumara y recorre 680 kilómetros hasta unirse con el Bravo. Pero desde que construyeron la presa de la Boquilla en 1966, el río nunca volvió a ser el mismo. La presa retiene el 80% del agua para irrigar campos de algodón y alfalfa. Lo que llega al Bravo es un hilo comparado con el caudal original. Esto ha causado conflictos internacionales porque Estados Unidos reclama que México no cumple con los tratados de agua. Geográficamente, el Conchos alimentaba humedales gigantes que eran refugio de aves migratorias. Esos humedales se secaron. Las comunidades que dependían de la pesca desaparecieron. El río sigue existiendo, pero es un fantasma de lo que fue. La Boquilla no solo represa agua, represa vida. 22. La zona donde el tiempo no avanza. En lo profundo de la Sierra Tarahumara viven los raramuri, también conocidos como tarahumaras. Son uno de los pueblos indígenas más antiguos de México y han mantenido su forma de vida prácticamente intacta durante siglos. Viven en cuevas y cabañas dispersas en barrancas inaccesibles. No tienen electricidad, agua corriente ni carreteras. Su forma de vida está diseñada para la geografía extrema de la sierra. Son corredores de fondo legendarios. Pueden correr 100 kilómetros o más sin parar por caminos de montaña imposibles. Usan sandalias hechas de llantas viejas y nada más. Su dieta es principalmente maíz, frijol y lo que cazan. Para ellos, correr no es deporte, es transporte, es ritual, es identidad. Geográficamente están aislados por barrancas de 1,5 kilómetros de profundidad. Ese aislamiento los salvó de la conquista española completa y los mantiene fuera del México moderno. Los rarámuri no viven en el pasado. Viven en un presente geográfico que no ha cambiado en 1000 años. 21. La ciudad más violenta que se volvió símbolo. Ciudad Juárez fue durante años la ciudad más peligrosa del mundo. En 2010 hubo más de 3,000 homicidios en un año. La guerra entre cárteles convirtió las calles en zona de combate.
Pero geográficamente, Juárez siempre fue estratégica. Está pegada a El Paso, Texas. Es la frontera más transitada del mundo. Cruzan mercancías, personas, drogas, armas. Todo pasa por ahí. La violencia no fue casualidad, fue geografía. Quien controla Juárez controla la puerta de entrada a Estados Unidos, y todos querían controlarla. Hoy la ciudad ha mejorado. La violencia bajó, la economía creció, la gente regresó. Pero las cicatrices siguen ahí. Casas abandonadas, negocios cerrados, memorias de una guerra que no debió pasar. Juárez no es solo una ciudad fronteriza, es el lugar donde la geografía dictó la tragedia y donde la gente decidió reconstruir sobre los escombros. 20. El perro que conquistó el mundo. El perro chihuahueño es la raza de perro más pequeña del mundo, pero su origen es un misterio geográfico. Se cree que desciende del techichi, un perro pequeño que criaban los toltecas en Mesoamérica. Cuando los españoles llegaron, estos perros estaban por toda la región de Chihuahua. Los mineros y comerciantes estadounidenses los compraban y los llevaban de vuelta a Estados Unidos como mascotas exóticas. Para finales del siglo XIX, el chihuahueño ya era popular en Europa. Hoy es una de las razas más reconocidas del planeta. Pero su nombre viene de este estado gigante y árido. Bar, un perro de menos de 3 kilos bautizado con el nombre del estado más grande del país. La ironía es deliciosa. Chihuahua no exporta solo minerales y ganado. Exportó la raza de perros más famosa del mundo. 19. La misión que resistió todo. La misión de San Francisco de Borja en Satebó es una iglesia barroca perdida en medio de la nada. Fue construida por los jesuitas en el siglo XVII para evangelizar a los tarahumaras, pero lo impresionante no es su arquitectura, es su ubicación. Está en el fondo de una barranca rodeada de montañas, sin caminos, sin pueblo cercano. Para llegar hay que caminar horas por veredas de cabra. ¿Por qué construir una iglesia ahí? Porque los tarahumaras vivían ahí. Los jesuitas no iban a esperar a que los indígenas bajaran. Subieron a buscarlos. La iglesia tiene más de 300 años y sigue en pie. Ha resistido inundaciones, temblores, abandono. Hoy es un lugar fantasmal. Las paredes agrietadas, el altar vacío, los murales descascarados. Pero la estructura aguanta. Es un monumento a la terquedad de construir lo imposible en el lugar más difícil. Los jesuitas no solo evangelizaban, desafiaban la geografía con fe y piedra. 18. El Cañón Escondido. La barranca de Candameña es una de las menos conocidas del sistema de las barrancas del cobre. Tiene 1,200 metros de profundidad y está cubierta de vegetación tan densa que parece selva. Geográficamente es una anomalía. Mientras el resto de las barrancas son áridas con vegetación escasa, Candameña tiene microclimas que crean humedad constante. Hay cascadas, ríos permanentes y cuevas enormes. Algunas de esas cuevas tienen pinturas rupestres de hace miles de años. Figuras humanas, animales, símbolos que nadie ha descifrado completamente. Los rarámuri evitan la barranca. Dicen que es un lugar de espíritus. Los pocos exploradores que han bajado reportan que el silencio es absoluto. No hay pájaros, no hay insectos, solo el sonido del agua. Geológicamente, Candameña sigue formándose. Las paredes se erosionan, el río profundiza el corte. En 1000 años será aún más profunda. Es una barranca que se está comiendo a sí misma. 17. La presa que ahogó un valle. La presa de la Boquilla es la más grande de Chihuahua. Embalsa el agua del río Conchos y tiene una capacidad de 3,000 millones de metros cúbicos. Pero cuando la construyeron en 1966, inundaron un valle completo. Pueblos enteros desaparecieron bajo el agua. Les dijeron a los habitantes que tenían 3 meses para irse. Algunos se negaron, los sacaron a la fuerza. Hoy, cuando el nivel del agua baja en época de sequía, aparecen las ruinas, muros de casas, calles empedradas, una iglesia con el campanario asomando como una tumba. Los pescadores evitan esas zonas. Dicen que las redes se enredan en los escombros y que a veces escuchan campanas bajo el agua. Geográficamente, la presa transformó el clima local. Creó un microclima más húmedo que permite cultivos que antes no existían. Pero el costo fue borrar la historia de un valle completo. La Boquilla no solo guarda agua, guarda pueblos fantasma que solo emergen cuando la sed aprieta. 16. La ruta de los manzanos. Chihuahua produce más de la mitad de las manzanas de México. Cuauhtémoc es la capital manzanera. Kilómetros de huertos ordenados en filas perfectas.
Pero esto no es casualidad geográfica, es diseño humano sobre terreno perfecto. La región tiene altitud de 2000 metros, inviernos fríos necesarios para que el árbol entre en dormancia y veranos templados para la maduración del fruto. El suelo es volcánico y retiene humedad. Los menonitas llegaron en los años 20 huyendo de la persecución religiosa en Canadá. Trajeron técnicas agrícolas avanzadas y transformaron el valle en un mar de manzanos. Hoy Chihuahua exporta manzanas a todo México y Estados Unidos. Golden, Red Delicious, Gala, todas crecen aquí. Pero lo irónico es que antes de los menonitas, esta zona era prácticamente desierto. No había agricultura intensiva. Ellos trajeron el agua, los conocimientos y la disciplina. Chihuahua no tenía tradición manzanera. Los menonitas la inventaron. Y ahora el estado es sinónimo de manzanas. 15. El pueblo alemán en medio del desierto. Los menonitas en Chihuahua viven como si el tiempo se hubiera detenido en 1800. Hablan un dialecto de alemán antiguo llamado Plautdietsch. Usan ropa tradicional. No usan electricidad ni tecnología moderna en sus comunidades más conservadoras. Manejan tractores antiguos y carretas tiradas por caballos. Geográficamente eligieron tierras baratas y aisladas donde nadie los molestara. Compraron miles de hectáreas en los valles de Cuauhtémoc. Construyeron sus propias escuelas, iglesias y sistemas de gobierno comunitario. No pagan impuestos municipales porque tienen un acuerdo especial con el gobierno desde que llegaron. Producen queso menonita. Hace el famoso queso Chihuahua, que en realidad es una receta alemana adaptada. Es surreal ver rubios de ojos azules en overoles hablando alemán en medio del desierto mexicano. Pero ahí están. Han estado ahí por 100 años. Chihuahua no solo es mestizo. Es un experimento multicultural que nadie planeó, pero funciona. 14. La cueva más grande que nadie conoce. La Cueva de las Ventanas en Chihuahua es un sistema de cavernas que se extiende por kilómetros. Tiene cámaras tan grandes que podrías meter una catedral completa. Las paredes tienen formaciones de estalactitas y estalagmitas que tardaron millones de años en crecer. Algunas parecen columnas de templos griegos, otras parecen cascadas de piedra congeladas en el tiempo. Pero lo más perturbador son los restos humanos, esqueletos completos de personas que vivieron hace cientos o miles de años. Los arqueólogos creen que era un lugar de entierro o un refugio durante conflictos. Los huesos están momificados por el aire seco de la cueva. Algunos están en posición fetal, otros parecen haber muerto sentados. Nadie sabe quiénes eran o por qué murieron ahí. La cueva está cerrada al público. Solo investigadores con permisos especiales pueden entrar. Geográficamente es un tesoro. Históricamente es un cementerio sin nombres. Y está ahí, en algún lugar de la sierra, esperando que alguien cuente su historia completa. 13. El fuerte que nunca fue conquistado. El fuerte de San Carlos en Chihuahua fue construido en el siglo XVIII para defenderse de los apaches. Los apaches dominaban todo el norte de México. Atacaban ranchos, misiones, pueblos. Eran guerreros nómadas imposibles de atrapar. El fuerte de San Carlos tenía muros de 3 metros de grosor, torres de vigilancia y capacidad para 100 soldados. Y nunca cayó. Los apaches lo intentaron varias veces, pero la ubicación estratégica en una colina y el diseño militar español funcionaron. Hoy el fuerte está en ruinas, los muros agrietados, las torres caídas, los patios invadidos por maleza. Pero sigue ahí, testigo de una guerra que duró más de 200 años. Los apaches finalmente fueron derrotados no por batalla, sino por el hambre. Los españoles quemaron sus cultivos y mataron los búfalos. Sin comida, tuvieron que rendirse o morir. El fuerte de San Carlos no los derrotó, pero sobrevivió para contar la historia. 12. El lago que apareció de la nada. La laguna de Bustillos es un lago estacional en el valle de Cuauhtémoc. En época de lluvias es enorme. Da más de 10,000 hectáreas de agua, pero en época de secas se evapora casi completamente. Geográficamente es una cuenca cerrada. El agua de lluvia se acumula porque no tiene salida. Entonces se queda ahí hasta que el sol la evapora. Los flamencos llegan por miles, aves migratorias de todo tipo. Se alimentan de la artemia que crece en el agua salobre. Es un espectáculo natural, miles de aves rosadas cubriendo el lago. Pero cuando el lago desaparece queda un desierto de sal, blanco, plano, brillante bajo el sol. Los lugareños caminan por donde hace meses había agua, recogen la sal que se cristalizó. La laguna de Bustillos es geográficamente bipolar. No es lago ni es desierto, es los dos.
dependiendo de cuándo la visites. 11. La montaña sagrada que nadie sube. El Cerro de la Bufa en el municipio de Zaragoza es considerado sagrado por los rarámuri. Según su cosmogonía, es el lugar donde se unen el cielo y la tierra. No lo escalan, no construyen ahí, lo respetan desde lejos. Geográficamente es un pico aislado de 2.300 metros que destaca en medio de valles. Tiene una formación rocosa en la cima que parece una corona. Los geólogos dicen que es un volcán extinto erosionado, pero para los rarámuri es el centro del mundo. Cada año hacen ceremonias al pie de la montaña. Bailan, cantan, ofrecen maíz y tesguino, piden lluvia, buenas cosechas, protección. Y según ellos, funciona. El Cerro de la Bufa no es turístico, no tiene senderos ni miradores. Es un lugar de respeto. La geografía no solo es ciencia, también es espiritualidad. Y los rarámuri lo entienden mejor que nadie. 10. El pueblo que se convirtió en mina. Santa Bárbara fue uno de los primeros pueblos mineros de Chihuahua, fundado en 1567. Durante siglos se extrajo plata y oro de las montañas circundantes, pero con el tiempo las minas se agotaron. La gente se fue, el pueblo se vació. Hoy es un pueblo fantasma con calles empedradas vacías, casas coloniales abandonadas y una iglesia del siglo XVII que todavía se mantiene en pie. Pero lo inquietante es que bajo el pueblo hay kilómetros de túneles, minas viejas conectadas entre sí formando un laberinto subterráneo. Algunas casas tienen entradas a los túneles en los sótanos. Los techos de algunas calles se han hundido revelando túneles debajo. Santa Bárbara no es solo un pueblo, es una costra sobre un queso suizo minero. Nadie sabe cuántos túneles hay o qué tan profundo llegan. Es un misterio geológico peligroso. Caminas sobre vacío sin saberlo. 9. El desierto que florece. Cada primavera, cuando llueve lo justo, el desierto chihuahuense explota en flores. Miles de especies florecen simultáneamente, amarillos, morados, rojos, naranjas. El suelo árido se vuelve alfombra de colores. Las semillas pueden estar dormidas años esperando las condiciones perfectas. Humedad, temperatura, luz. Cuando se alinean, germinan todas juntas. Es supervivencia pura. Las plantas deben florecer rápido, polinizarse y producir semillas antes de que vuelva la sequía. Todo dura 2 o 3 semanas. Después el desierto vuelve a ser café y gris, pero por esas semanas es un jardín salvaje. El desierto chihuahuense no está muerto, está esperando. Y cuando llega el momento, explota en vida. La lección más brutal de la geografía. La vida siempre encuentra la manera. 8. El pueblo de los fantasmas blancos. En Cusicuiriachi hay reportes recurrentes de figuras blancas nocturnas. Los lugareños las llaman fantasmas mineros. La explicación oficial: vapores de metano que se encienden espontáneamente al contacto con el aire. Estos gases salen de minas abandonadas creando luces flotantes que parecen figuras, pero la gente prefiere la versión de fantasmas, espíritus de mineros muertos sepultados que buscan la salida. Cusicuiriachi está sobre minas de plata colapsadas hace siglos. El subsuelo está lleno de huecos y gases. Cada tanto una casa se hunde. No son fantasmas, es geología inestable. Pero los fantasmas venden mejor. 7. El bosque que no debería existir. En la Sierra de Moynora, el pico más alto de Chihuahua, con 3.300 metros, hay pinos creciendo donde técnicamente no debería haber árboles. La línea arbórea normalmente termina a los 3.000 metros. Aquí siguen hasta casi la cima. Pinos enanos, retorcidos por el viento, cubiertos de musgo. Vivos, se aferran a rocas con raíces como garras. Es un microclima creado por humedad que sube del valle y se condensa en la montaña. Esa niebla constante alimenta a los árboles. Supervivientes, cada uno tiene cientos de años. Crecen 1 centímetro anual. Moynora no solo es alta, es un laboratorio de vida extrema. Árboles héroes que nadie aplaude. 6. La presa más peligrosa. La presa El Granero tiene una particularidad macabra. Está construida sobre un cementerio prehispánico. Cuando la llenaron en los 70, inundaron un sitio arqueológico completo. Restos humanos, cerámicas, herramientas, todo bajo el agua. Los arqueólogos protestaron inútilmente. Hoy, pescadores cuentan que las redes se enredan con huesos humanos, que sacan vasijas enganchadas en anzuelos, que ven sombras moviéndose bajo la superficie en noches quietas. Geográficamente, la presa es necesaria. Provee agua a comunidades y campos.
Pero culturalmente es una tumba inundada. Los muertos prehispánicos no fueron movidos, fueron ahogados. El granero no solo guarda agua, guarda secretos que deberían estar en museos o en paz bajo tierra seca. 5. El último apache libre. Jerónimo fue capturado en Chihuahua en 1886. Durante años evadió a 2 ejércitos. Se escondía en barrancas profundas, atacaba por sorpresa y desaparecía como fantasma. Conocía cada cañón, cada cueva, cada manantial. La geografía era su aliada, pero lo traicionaron. Apaches rivales revelaron su ubicación por comida y protección. Fue capturado cerca de fronteras, Sonora, pero pasó sus últimos días libres en territorio chihuahuense. Murió prisionero en Oklahoma 23 años después, sin volver a ver las montañas. Jerónimo fue el último símbolo de resistencia apache. Chihuahua fue su último campo de batalla. Las montañas donde luchó siguen ahí, indiferentes. La geografía no toma bandos, solo observa. 4. La cascada de fuego. En Batopilas existe un fenómeno llamado la cascada de fuego. No es fuego real, es luz y timing perfecto. Durante 2 semanas al año, al atardecer, el sol ilumina la cascada desde un ángulo específico. El agua se tiñe de rojo intenso, naranja brillante y dorado líquido. Parece fuego cayendo por la pared rocosa. Dura menos de 10 minutos. Los rarámuri lo consideran mensaje sagrado. Fotógrafos viajan del mundo entero para capturarlo. Geográficamente es pura óptica, combinación exacta de ángulo solar, vapor de agua y minerales de hierro en la roca. La cascada de fuego no es un lugar, es un momento preciso. Si llegas tarde o está nublado, te quedas sin verlo hasta el año siguiente. La geografía tiene horarios. 3. El tren bala fantasma. En los 80 propusieron construir un tren de alta velocidad entre Chihuahua y Juárez. Prometían conectarlas en 40 minutos. Empezaron obras, compraron terrenos, nivelaron kilómetros, construyeron puentes. Pero se canceló por falta de presupuesto o desvío de fondos. Hoy ves esqueletos de puentes en medio del desierto, estructuras que no llevan a ningún lado, columnas sosteniendo aire, inquietante, ruinas de un futuro que nunca llegó. Geográficamente tenía sentido. Conectar las 2 ciudades más grandes impulsaría la economía, pero políticamente fue desastre. Chihuahua está plagado de proyectos fantasma, ideas gigantes que nunca terminaron, monumentos a la corrupción. El tren fantasma es el símbolo perfecto. Chihuahua sueña en grande pero ejecuta a medias. 2. La ciudad que cambió de país. Juárez se llamó Paso del Norte durante siglos, pero en 1848, tras perder la guerra, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. México perdió más de la mitad de su territorio. La frontera se redefinió. El río Bravo se volvió línea divisoria. De un día para otro, familias quedaron divididas. Algunos despertaron siendo estadounidenses sin moverse. Juárez quedó del lado mexicano. El Paso del Gringo. Geográficamente son la misma ciudad partida por un río y un tratado. Hoy 2 millones de personas viven en un valle urbano separado artificialmente. Cruzan diario para trabajar, estudiar, comprar. La frontera existe en papeles. Pero geográficamente Juárez y El Paso son una ciudad con 2 banderas. 1. El origen perdido del nombre. Chihuahua supuestamente viene del náhuatl, pero su significado exacto se debate. Algunos dicen lugar seco y arenoso, otros lugar de la fábrica, otros que viene de Chihuahua, así o de esta manera. Nadie sabe con certeza. Los españoles escucharon a indígenas llamar al lugar Chihuahua, lo escribieron fonéticamente y así quedó. El estado más grande de México lleva un nombre cuyo significado perdimos. Ironía brutal. Chihuahua es un misterio etimológico, un lugar gigantesco con identidad borrosa. Pero quizá eso es lo apropiado. Chihuahua es demasiado grande para una definición simple. Es desierto y montaña, barranca y llanura, frontera y resistencia, historia sangrienta y resiliencia inquebrantable. Es Chihuahua. Y eso basta. Después de conocer estos datos sobre Chihuahua, cuéntanos cuál te impactó más. Déjalo en los comentarios. Y si conoces alguno que no incluimos, agrégalo. Hay otro video esperándote para seguir explorando México. Pero antes, suscríbete y dale like. Nos vemos en el siguiente.